nombre es Alma Rodríguez y me tocó el ejercicio 11 y pues que tiene que ver con cálculo de la inductancia de un toroide rectangular. Entonces, pues vamos a verlo. Y bueno, ¿qué nos dice el enunciado? Un toroide de sección rectangular tiene n vueltas de alambre enrolladas uniformemente. Calcule su autoinductancia L. Iniciemos por entender justamente la geometría, ¿no? Nos habla de un toroide. Cuando yo pienso en un toroide me imagino, por ejemplo, una dona, ¿no? Bueno, pero esta dona tiene algo en particular porque es de sección rectangular. Es decir, si hago yo un corte transversal, que es em, como rebanar la dona, em, si nosotros imaginamos una dona común, pues va a generar como un circulito, ¿no? Pero en este caso no genera justamente un rectángulo, entonces si yo agarro y hago el corte, pues tengo lo de acá. Y bueno, tenemos nuestros parámetros que va a ser primero A, que A es el radio interior. Luego tenemos B, que es el radio exterior, es decir, hasta donde llega nuestro toroide. Y tenemos una altura, que es esta, H. Y también nos menciona que despreciemos el espesor del alambre. Entonces, como vemos aquí, el alambre está justamente así enrollado uniformemente. Y esas rayitas que vemos de este lado, pues también tienen, o sea, justamente son estos alambres, ¿no? Bueno. Finalmente, pues calcule su autoinductancia. Pero, pues, ¿qué es eso, no? La autoinductancia tiene que ver con la medida de qué tan eficaz va a ser en este caso este dispositivo em, para generar flujo magnético por cada unidad de corriente que pues se le está inyectando, ¿no? Entonces, o sea, es decir, cuantifica su capacidad de almacenar energía en forma de campo magnético. Vale. Entonces, como que ya dije palabras claves, ¿no? Como que ya dije que el campo magnético lo vamos a ocupar. Entonces, bueno, vamos a tener nuestra estrategia de resolución. Y es que, bueno, para encontrar lo que queremos, que es la autoinductancia, vamos a seguir tres pasos. Primero va a ser determinar justo el campo magnético. Aquí ya hago mención de que vamos a ocupar la ley de Ampere, porque aprovechamos como que la simetría que tenemos aquí. Voy a hacer más hincapié más adelante. Después calcular el flujo magnético. Vamos a integrar el campo a través de la sección transversal rectangular, ya les mencioné, de una espira. Y después obtener la autoinductancia. Entonces, ocupando la definición y simplemente pues sustituimos y obtenemos lo que estábamos buscando. Aquí yo, por ejemplo, ya les hago mención de que vamos a ocupar el de Ampere. Pero habría otra manera de resolverlo. Em, Vamos a suponer que sí. Bueno, sí. Entonces vamos a ocupar, por ejemplo, fuerza bruta, que a lo mejor sería ocupando Biot-Savart. Entonces valdría la pena preguntarse, ¿por qué no ocupar eso? Bueno, podríamos hacerlo, pero implicaría como sumar vectorialmente el campo generado por cada segmento infinitesimal de alambre de las n vueltas que tenemos. Y eso sería, justo por eso menciono el cálculo por fuerza bruta, y pues es como que muy complejo y no es tan práctico. Entonces, pues bueno, en su lugar, pues la física nos invita a aprovechar justamente la simetría. Y bueno, ya les digo, vamos a ocupar la ley de Ampere que sigue esto, pero antes quisiera hacer como que hincapié justamente en la imagencita de aquí. Entonces vamos a ver la vista como superior, como si le sacamos una radiografía desde arriba. Y bueno, tenemos que el campo magnético tiene una estructura pues ordenada, ¿no? Los cruces en el interior indican que la corriente entra y los puntos afuera pues que sale. Entonces, si aplicamos la regla de la mano derecha con el pulgar hacia adentro, em, justamente siguiendo los cruces, nuestros dedos giran en sentido horario. Entonces nos confirma justamente que las líneas de campo magnético son justamente circulares, ¿no? Y concéntricas. Gracias a esto podemos elegir una trayectoria de integración. Y esto es justamente lo que llamamos como nuestro bucle o loop amperiano, que coincide exactamente con una de las líneas verdes, o sea, cualquiera que ocupemos.
Entonces, bueno, al hacerlo en cualquier punto del recorrido, el vector de campo magnético y el vector diferencial del desplazamiento, em, que sería dl, van a quedar que son paralelos, ¿no? Entonces, el ángulo entre ellos, pues justamente va a ser 0 grados. Y el coseno, por ejemplo, de 0 es 1. Entonces, esto simplifica nuestra integral vectorial, convirtiéndola en una simple multiplicación, justamente escalar, ¿no? Entonces, vamos a empezar a resolver y vamos a elegir cualquiera de las trayectorias de acá, de las verdecitas, una trayectoria circular de la radio R. Y vamos a empezar con el lado izquierdo, ¿no? Entonces, izquierdo que tiene que ver con la circulación del campo, ¿no? Entonces, como la magnitud del campo magnético es constante, a lo largo de este círculo puede salir justamente la integral, ¿no? Entonces, simplemente nos queda la integral de L, pero em, o sea, esto es la longitud de la circunferencia, ¿cierto? Que es 2πr. Entonces, pues ya nos queda el resultado como el campo por 2πr. Finalmente, vamos ahora con la parte del lado derecho que tiene que ver con la corriente encerrada. Entonces, la trayectoria encierra n vueltas, cada una con una corriente. Entonces, eso va a ser, la corriente encerrada va a ser n por la corriente. Y simplemente, pues, nos toca despejar, o sea, igualamos y despejamos el campo magnético. Y despejando, pues nos queda que es μ0 por n por i entre 2πr. Entonces, pues, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, aquí lo pongo como nota, el campo no es uniforme, depende de 1/r, y pues sí, esto significa que el campo va a ser más intenso cerca de la pared interna, o sea, de A, y se debilita conforme nos movemos hacia la pared externa, que sería con B. Entonces, esta es la interpretación de este resultado del campo magnético. Y ahora entonces pasemos a la otra parte que sería el flujo magnético. Entonces, izquierdo que tiene que ver con la circulación del campo, ¿no? Entonces, como la magnitud del campo magnético es constante, a lo largo de este círculo puede salir justamente la integral, ¿no? Entonces simplemente nos queda la integral de L, pero em, o sea, esto es la longitud de la circunferencia, ¿cierto? Que es 2πr. Entonces, pues ya nos queda el resultado como el campo por 2πr. Finalmente, vamos ahora con la parte del lado derecho que tiene que ver con la corriente encerrada. Entonces, la trayectoria encierra n vueltas, cada una con una corriente. Entonces, eso va a ser, la corriente encerrada va a ser n por la corriente. Y simplemente, pues, nos toca despejar, o sea, igualamos y despejamos el campo magnético. Y despejando, pues, nos queda que es μ0 por n por i entre 2πr. Entonces, pues, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, aquí lo pongo como nota, el campo no es uniforme, depende de 1/r, y pues sí, esto significa que el campo va a ser más intenso cerca de la pared interna, o sea, de A, y se debilita conforme nos movemos hacia la pared externa, que sería con B. Entonces, esta es la interpretación de este resultado del campo magnético. Pasemos a la otra parte que sería el flujo magnético. Entonces, Em, ¿qué nos representa físicamente el flujo magnético? Pues va a ser la cantidad de campo que atraviesa la superficie delimitada por una sola vuelta de alambre. Entonces, nuestra superficie interior ya sabemos que es justamente la sección transversal rectangular de la espira. Y bueno, aquí surge algo. Como dijimos en lo anterior, la magnitud del campo magnético no es constante, varía entonces con el radio que nosotros le pongamos. Em, Esto es lo que nos implica. Mm,
que no podríamos realizar a lo mejor una multiplicación simple de pues el campo por el área. Entonces justamente por eso estamos integrando. Para ello dividimos entonces nuestra área rectangular en elementos diferenciales verticales. Entonces como que este cachito yo hago un zoom y pues saco justamente los cachitos, ¿no? Que son los diferenciales verticales. Entonces vamos a considerar una franja infinitesimal arbitraria en R, está suponiendo que la agarro como por aquí. Entonces aquí está el zoom. Su altura pues va a ser justamente h y su ancho es una diferencial de radial que es dr, ¿no? Entonces nuestro elemento diferencial de área se define entonces como, aquí está, em, dA y que es igual a h por dr, apuntando también en dirección que va a ser pues normal a la superficie o bueno, fin angular. Pues para resolver la integral, pues primero pues, sustituimos entonces el valor de el campo magnético y tenemos que los límites de integración, pues de acuerdo a lo que vimos del toroide, va a ser de A a B, ¿no? Entonces pues sustituimos y de aquí sacamos las constantes de la integral, resolvemos la integral logarítmica, que es la de acá, y evaluando los límites de integración, pues tenemos que nos queda, pues al final el campo magnético por el elemento natural de B entre A. Ahora vamos con la siguiente parte que sería el cálculo de la autoinductancia. Entonces aplicamos la definición y ahora pues sustituimos entonces el valor del flujo. Y ya con eso, pues observamos que, por ejemplo, la corriente se cancela y pues nos queda nuestro resultado final de que la autoinductancia va a ser igual a μ sub 0 por n cuadrada por h entre 2pi por logaritmo natural de b sobre a. Ahora hagamos un análisis dimensional para verificar justamente que el resultado como que sí tiene sentido, ¿no? Entonces, pues ya, recordemos lo que obtuvimos en esta parte y podemos ver que n cuadrada y lo que es 2pi, pues no tienen unidades y también el logaritmo. Entonces, como μ sub 0 es igual a Tesla por metro entre amper, pues simplemente sustituimos eso en la inductancia, después multiplicamos por metros, me queda Tesla metro cuadrado entre amper, que es Tesla metro cuadrado, que es un Webster, así que, perdón, un Weber, así que Weber entre amper es un Henry, bueno, en este caso Henryos, y pues ya, todo está en orden. Y vamos a darle una interpretación también física a nuestro resultado, ¿no? Tenemos que la inductancia es proporcional a n al cuadrado, o sea que crece cuadráticamente con el número de vueltas que tengamos. La independencia de I. Creo que es un punto fundamental. ¿Por qué? Porque vemos que es una propiedad puramente geométrica. Vimos que, por ejemplo, la corriente se canceló algebraicamente, ¿no? O sea, arriba y abajo el numerador con el denominador. Pero ¿esto qué significa? Pues, o sea, que al final entonces la autoinductancia es como una propiedad intrínseca, es puramente geométrica como del dispositivo, porque pues no importa que circulen, por ejemplo, no sé, un, am- un ampere o 100 amperes, o si a lo mejor está apagado, ¿no? Em, el valor permanece constante porque pues solo depende de cómo está construido el toroide. Eh, o sea, de la altura, de los radios A y B y de cuántas vueltas N tiene, y como lo que vimos aquí arriba, ¿no? Pero nunca de la intensidad de la corriente que lo atraviesa. Y bueno, pues que el campo está confinado en el interior, o sea, entre A y B, ¿no? Ahora para finalizar y validar como nuestro resultado, vamos a hacer un análisis límite. Vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Qué pasaría o bueno, qué sucede si el toroide es extremadamente delgado? O sea, si el radio exterior B es apenas mayor que el interior de A. Entonces, matemáticamente hay que definir, por ejemplo, B, que es igual a A más delta. Pero ¿quién va a ser delta? Va a ser un pequeñísimo incremento.
donde pues obviamente delta es mucho menor que a. Al sustituir esto en nuestro término logarítmico, nos va a quedar que el logaritmo de uno más delta sobre a, em, y utilizando la expansión de Taylor de primer orden para argumentos justamente cercanos a uno, nos va a decir que, bueno, el logaritmo natural de uno más x es aproximadamente igual a x, ¿no? Entonces, pues nuestro logaritmo se va a simplificar pues simplemente a delta sobre a. Si sustituimos esta aproximación en nuestra fórmula original de inductancia, la expresión se reduce pues un montón, ¿no? Eh, o sea, la fórmula ya empieza a estar simplificada y nos queda mu sub 0 por n cuadrada por h y dividido sobre la longitud media de la circunferencia, que sería entonces igual a 2pi a. Y esto pues es como, bueno, si lo recuerdan, es súper importante. ¿Por qué? Porque esta es la expresión que del solenoide, ¿no? Ah, de hecho aquí lo tengo. O sea, esto coincide con la fórmula del solenoide largo, que es esta, donde justamente A es igual a H por delta, que sería el área, y pues en este caso L va a ser 2pi a, que es la longitud media. Entonces nos confirma que nuestro cálculo general es correcto, porque es capaz de recuperar como que toda esa idea del solenoide simple cuando llevamos la geometría límite. Y es que, o sea, si yo, por ejemplo, tengo mi toroide y le hago zoom, 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 pues al final tendría yo, pues, el comportamiento de un solenoide, ¿no? Y al final un solenoide, si, o sea, si lo recordamos, o sea, si yo uno como los extremos de pues me genera un toroide. Entonces, bueno. Esa es justamente la idea de esta parte. Y ahora, bueno, para concluir, pues ya logramos derivar rigurosamente pues la expresión de la autoinductancia, partiendo desde pues los principios mencionados. eh, pero más allá de todo esto, esto nos cuenta como la historia de cómo diseñar un inductor como eficiente, ¿no? O sea, quisiera resaltar, por ejemplo, tres cosas, que es que, por ejemplo, el poder de las vueltas, ¿no? L va a depender justamente del cuadrado de n, lo que si yo duplico el número de vueltas, no obtenemos el doble de inductancia, sino el cuádruple, ¿no? Eh, Esta es la forma más eficiente como de generar de ganar potencia. Después, si hablamos como de la altura y del ancho, este, la inductancia vemos que crece linealmente con la altura, pero solo logarítmicamente con el ancho, o sea, B sobre A, quedan los radios interior y exterior, ¿no? Esto nos dice que para ahorrar espacio es más efectivo hacer el toroide más alto que hacerlo justamente más ancho. Y pues nada, pues podría decir em, que bueno, igual estamos trabajando con mu sub 0, ¿no? Entonces esto depende en este caso del vacío, del aire, pero pues en un ejercicio real, am, suponiendo que lo cambiamos a lo mejor por hierro o ferrita, pues cambiamos esa mu cero por una mu del material y multiplicando justamente ese resultado por miles, ¿no? Entonces nuestra fórmula va a ser base ideal para estos diseños reales que se lleguen a hacer posteriormente. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y eso sería todo por de mi parte.